Yo soy David Burín, de profesión originalmente soy comunicador social, periodista, he sido fotógrafo, documentalista, y trabajado en distintos medios y después me dediqué más al trabajo de comunicación educativa y comunicación para el desarrollo en programas sociales como el Pro Huerta, el programa de animadores comunitarios, trabajando mucho desde el Estado en política pública, digamos, en políticas sociales. En ese recorrido, en el año 85, participé en una convocatoria que hizo UNICEF, que era la Agrupación de Periodistas para la Infancia, y un grupo de esos periodistas armamos una cooperativa de trabajo que se llamó Prensa Autónoma en el año 85. Y ahí empezó una deriva o una especie de militancia en el tema del cooperativismo de trabajo y la autogestión. Y eso tiene relación con que yo hoy esté acá dando esta charla sobre economía social, que no tiene que ver con comunicación, sino con la forma de organizar el trabajo. Años después fui fundador de una asociación civil que existe hasta el día de hoy, ya vamos por los 19 años, que se llama Incluir, el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano, que está integrado por investigadores de CONICET y gente como yo que venimos de la comunicación y la divulgación científica. Y trabajamos específicamente sobre el tema de cómo se aprende la autogestión. Se dedica a estos temas, digamos. Nosotros integramos una red internacional de investigación en economías comunitarias, que tiene más o menos unos 150 investigadores en distintos países. Y un poco la idea mía era enfocar la charla dividiéndola en tres partes, como para que no sea aburrido, digamos, y después de cada parte de dar unos minutos como para el intercambio, que hagan preguntas, como para no hacer una exposición larguísima. La primera parte que pensaba trabajar era un poco un enfoque general de qué es la economía social y solidaria, qué son las economías comunitarias, digamos. Una introducción muy general no sé cuál es el perfil de la gente que está participando hoy, por ahí la cuestión económica no la tienen demasiado presente y por ahí está bueno hacer un repaso general. La segunda parte pensaba trabajar específicamente sobre el tema de las economías del trabajo, digamos, que ha pasado sobre todo en la Argentina, que es un caso muy particular por toda la cuestión de las empresas recuperadas y fenómenos como la Argentina Trabaja y otras características que tiene nuestro país, que ha hecho que el cooperativismo de trabajo haya incrementado su cantidad de organizaciones y de integrantes, ¿no? Hay más de decenas de miles de cooperativistas, o sea, de gente que organiza el trabajo de esta manera. Y la tercera parte era presentar algunos casos, y llegamos, para vincular el tema de la economía social con el tema de los derechos humanos. O sea, en qué casos justamente se afectan los derechos humanos por vacíos en la legislación o por una actitud de intromisión del Estado o de negación del Estado a este tipo de organizaciones, ¿no? Estos serían como los tres bloques que yo me imaginaba desarrollar. Entonces, voy a compartir pantalla. Perfecto, bueno, este es el título. Estos son los logos del Instituto al que integro y de la Red Internacional de Economías Comunitarias. Y un poco lo que vamos a hacer es comparar o diferenciar lo que serían las economías comunitarias. Dentro de las economías comunitarias está la economía social y solidaria, pero no es la única perspectiva, la economía social y solidaria, de lo que son las economías capitalistas, que son las que más tenemos presentes en el cotidiano nosotros. El enfoque del CERN, de la Red Internacional de Investigación, es lo que se llama postestructuralista, en el sentido en que lo que trata de hacer es identificar en la realidad qué tipo de prácticas cotidianas que no responden a la lógica capitalista se presentan. Más que plantearse un objetivo, una meta, no sé, la revolución, lo que pasaba en la época del comunismo, del socialismo, donde se planteaba, bueno, hay que llegar al poder y generar una sociedad donde todo funcione de manera comunista o capitalista o socialista. El planteo es que en la realidad hay muchos espacios dentro de lo que son los intercambios y las formas de organizarse de la gente, en donde no se está cumpliendo con lo que sería la norma de la economía capitalista, ¿no? Entonces, ellos lo que plantean es que hay como un iceberg en donde nosotros tenemos una parte que vemos que es la más visible y una cantidad de otras prácticas que están en los intersticios,
que no se llegan a ver o no se llegan a dimensionar, ¿no? Vamos a ir un poco más en detalle. Lo que más se ve es esto, es la empresa capitalista en los mercados, o sea, uno va y compra y paga monetariamente con dinero, va al supermercado, va a cualquier lado y compra con plata, que cobra a partir de que le pagan por un trabajo, la mano de obra asalariada, y esto sería como el modelo capitalista tipo, ¿no? Los consumos están monetarizados y demás. Uno cuando analiza cómo se mide el Producto Bruto Interno de un país, justamente se mide a partir de dimensionar la cantidad de transacciones económicas que se producen durante un año con dinero. Pero el PBI no registra la cantidad de intercambios y consumos que se producen sin pasar por el dinero. Por lo tanto, es bastante distorsionado lo que es el PBI. A veces hay una buena dimensión de cosas que suceden en la realidad que no están incluidas en el Producto Bruto Interno. Por ejemplo, yo trabajé, como comentaba antes, en el ProHuerta. El ProHuerta tiene 3 millones de beneficiarios, que tienen cada uno una huerta de más o menos un promedio de entre 60 y 100 metros cuadrados. Toda esa producción, en general, se autoconsume o se intercambia, no por dinero, no se vende, sino que se intercambia, son miles y miles de toneladas de verduras que no están registradas en el Producto Bruto Interno. Ahora, acá tenemos lo que no vemos del iceberg, o por lo menos no vemos la dimensión real por la suma de pequeñas acciones que se producen. No sé si ustedes leen todo lo que tiene que ver con esto que decía recién, el autoabastecimiento, ¿no? El tema de la producción de compost, las escuelas comunitarias que no son privadas pero tampoco son públicas, los regalos, ¿no? Los regalos, las cosas que uno produce para regalar, que no las compra. Todo lo que eran las ferias del trueque, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2001 que explotó el tema del trueque, y no es que desapareció el trueque porque se activó la economía, sino porque hubo una acción del Estado consciente al inicio, digamos, después de la crisis del 2001, para eliminar a los clubes de trueque intencionalmente. O sea, se produjo una intromisión del Estado generando bonos del trueque de manera falsa. Se imprimieron miles y miles de bonos del trueque para generar un proceso inflacionario que hizo explotar a casi todos los nodos. Todo lo que es casa y recolección, trabajo doméstico no remunerado, formas de resolver el tema de la vivienda de manera cooperativa, por autoconstrucción, las monedas comunitarias más allá del trueque de uno a uno, las organizaciones sin fines de lucro, las propuestas de comercio justo, bueno, etcétera. Hay una cantidad de prácticas concretas que en la vida cotidiana se dan que no responden a la lógica capitalista. Por ejemplo, en Buenos Aires se dio hace cosa de 3 o 4 años un fenómeno que eran las gratiferias. Eran lugares donde se juntaba gente que le sobraban cosas, las ponía en exhibición y el que la necesitaba se la llevaba sin pagar, digamos. O sea, era una cuestión de compartir el sobrante, ¿no? Spinetta tiene una frase en una canción que dice: está y no se usa, nos fulminará. Un poco el sentido sería ese, dejar que las cosas se vayan. Nosotros, por ejemplo, en la organización nuestra tenemos 2 muebles en la puerta que son bibliotecas al paso, con una frase que dice: llévese un libro y traiga otro, y circulan más o menos unos 500 libros por mes que no se venden ni se compran, o sea, simplemente la gente se lleva lo que le gusta, que ve en la biblioteca y deja los libros que le sobran. Uno ve obras a veces de lujo, con encuadernación dura y demás, que las obras completas de Cortázar, por ejemplo, hace poco dejaron, que pueden valer fortuna y la gente las deja y otra gente se las lleva. Y eso justamente no responde a una economía monetaria, digamos, ¿no? Bueno, esto sería como una primera introducción a la diferencia entre lo que sería la economía capitalista y la economía comunitaria. Vamos a describir un poco qué es la economía tradicional, qué se entiende por economía a nivel de la teoría económica más tradicional, más ortodoxa, ¿no? Como el planteo del flujo circular de bienes y dinero, justamente pensando en que todas las transacciones son monetarias, lo que se plantea es un diagrama de este tipo. Traten de no marearse.
yo los voy a dejar un segundito para que lo recorran. Pero básicamente se plantea que hay tres actores centrales: las empresas privadas, los hogares y el gobierno, ¿no? El gobierno lo que hace es, bueno, definir algunas normas de juego. Algunas normas no las puede definir ya a esta altura del avance de las relaciones de poder. Es difícil para algunos gobiernos plantear cambiar las reglas del juego, ¿no? Entonces acá hay una economía keynesiana o una monetarista, como dos alternativas posibles en general en el 90% de los países. Algunas que controlan más, otras que controlan menos, que dejan librado al capital, digamos, el flujo del dinero. Nosotros vivimos permanentemente en un péndulo en nuestro país en los últimos, yo diría, 60 años, no sé, mi vida entera, pasando de un modelo al otro, desde creo la dictadura militar, que fue el primer gran movimiento hacia el neoliberalismo, que bueno, justamente uno de los principales objetivos que tenía, y fue la primera ley que sacó Martínez de Oz, fue la eliminación del sistema de cajas de crédito cooperativas, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿no? O sea, obligó a que para poder tener una caja de crédito de una entidad bancaria, la cantidad de capital mínimo necesario era tan alto que muy pocas cajas de crédito locales podían seguir funcionando si no se integraban en una caja más grande o en una cooperativa más grande, con lo cual se generó el Banco Credicop progresivamente, ¿no? Acá las empresas pagan salarios, ¿no?, que van a parar a los hogares, y en los hogares lo que hace la gente es sale y compra cosas, el gasto que hacen los consumidores, y este círculo entre los salarios y el gasto de los consumidores es lo que genera la economía. A su vez, en cambio, las empresas dan bienes y servicios a los hogares, y los hogares lo que hacen es generar los factores para la producción, básicamente la mano de obra, o sea, y no solamente la mano de obra, sino también las condiciones para la reproducción de esa mano de obra, la capacitación, o sea, el tema de llevar a los chicos a la escuela para que se capaciten, para después poder ser buenos trabajadores, etcétera, ¿no? Todo lo que hace falta para que eso suceda. Ahora, este diagrama, los que trabajamos en economía comunitaria, vemos que le faltan partes. O sea, la realidad va más allá que esto. Este sería el modelo que se plantea desde la economía capitalista ortodoxa. Hay partes intencionalmente que no se incluyen porque implican costos para la sociedad en su conjunto. Veamos otro esquema, ¿no?, que permite ver todos los elementos. Acá vemos que el esquema anterior es un pedacito, pero aparecen otras cosas. Por un lado aparece la energía. Acá está simbolizada como el sol, pero bueno, hay muchas formas de energía, ¿no? La energía eólica, la energía fósil, digamos, todo lo que el carbón, el combustible, etcétera, etcétera, que en general se extrae, o sea, son fuentes que están, el gas, el petróleo y demás, se extraen del subsuelo. Hay como una especie de consenso, no sé, o aceptación de que esa extracción está bien que las hagan las empresas privadas y que no es algo que corresponda al común, o sea, que no es un recurso de toda la sociedad. A su vez, después de todos estos procesos de intercambio y de producción de bienes y servicios, hay una energía disipada, una energía que se genera. Bueno, ahora estamos, por ejemplo, con el tema de las emisiones de dióxido de carbono y la cumbre que se generó en Glasgow para trabajar sobre el tema, que también es un excedente, como decirlo, un factor que generan estos intercambios y que las empresas no se hacen en general cargo. Uno va, ayer yo crucé el riachuelo, por ejemplo, ¿no? Uno ve ahí también el tema de los desechos y la polución, bueno, que todo lo que generan las empresas que no les sirve, que son descargas, desechos o disipación de energía, se vuelcan a la naturaleza. Y eso tampoco las empresas en general asumen el costo. Y por otra parte está todo lo que se necesita en las familias para generar los factores para la producción. Por ejemplo, el tema de la economía del cuidado. O sea,
todo lo que implica cuidar a los niños y cuidar a los adultos mayores y a la gente con discapacidad y demás, no es algo que las empresas asuman como un costo, pero es algo que la sociedad necesita cubrir. Y ahí empieza toda una tensión, por decirlo de algún modo, entre lo que es la economía capitalista y el entorno donde esa economía capitalista se produce. Más, sobre todo, con el avance tecnológico. A partir de ahí, uno puede enumerar los males. Hay un amigo, este año generamos juntos un libro, él es el autor, yo lo diseñé y le agregué una cantidad de fotografías y diagramas y demás, que es justamente sobre economías comunitarias, que después en todo caso puedo pasar el link, se puede bajar gratis, es un tratado de 500 páginas. Renato Berrino es abogado y economista, lo cual es un logro hacer dos carreras de esa magnitud, y el tratado está pensado como una especie de gran juicio a la sociedad, en donde tiene 4 partes, una parte que es, digamos, la descripción de los crímenes, por decirlo así, la segunda parte que es una fundamentación, y después está el veredicto y la sentencia, digamos, ¿no? Y en la sentencia están posibles salidas a estos males que genera el sistema, ¿no? Entonces, yo acá enumero muy rápidamente, cada uno de estos males tiene un capítulo entero en el libro como para describir de qué consiste, pero los males que uno puede identificar de lo que genera esta economía capitalista es, por un lado, la pobreza, o sea, hay gran parte de la sociedad que se queda por fuera de estos bienes, de estos intercambios, que no participa ni cobra salario, ni puede consumir, ¿no? La otra que tiene que ver con la pobreza es la desigualdad. Pero la desigualdad no es solamente la diferencia entre los que pueden consumir y los que no pueden consumir, sino que hay una exagerada diferenciación. Hay lo que se llama el índice de Gini, no sé si ustedes conocen qué es eso, pero que mide justamente las desigualdades en las sociedades. Y bueno, hay sociedades más igualitarias donde el que menos cobra y el que más cobra, por ejemplo, no sé, hay una diferencia de 1 a 4, 1 a 5, y hay sociedades donde entre el que menos cobra y el que más cobra, la diferencia puede ser de 25, de 30, de 40. Eso mismo pasa dentro de las empresas. O sea, hay empresas capitalistas donde el que recién entra, no tiene antigüedad y entra en un puesto de cadete, de pinche, de asistente, de lo que fuere, y el gerente general de la empresa, hay diferencias de 40, 45 veces, ¿no? Eso marca la desigualdad en una sociedad. Cada vez hay menos personas con fortunas enormes, ¿no? Creo que en este momento hay 10 personas que tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad del mundo. Bueno, eso es la desigualdad que genera el sistema. Que después, encima, cuando aparece un impuesto a la riqueza, no lo quieren pagar. Después está el tema del crecimiento vinculado a la contaminación y el extractivismo. La fantasía del crecimiento eterno. Como que si uno pensase que las condiciones de vida que tiene un ciudadano medio norteamericano fueran posibles de universalizar y que todas las personas del mundo tuvieran el mismo nivel de vida, bueno, eso es como una utopía, no existe. Hay ya economistas desde los años 60, el Club de París justamente había encargado una investigación acerca de cuál era digamos, la cantidad de años que iba a durar el planeta si seguía el proceso de crecimiento que se estaba dando en ese momento, y más o menos la medida del colapso estaba dada en 2025, una cosa por el estilo. Entonces, bueno, esto es una cuestión muy concreta que hoy se está discutiendo mucho, que es justamente cuáles son los límites del desarrollo o del crecimiento. No se puede crecer más. Después vamos a ver los movimientos que se han generado a partir de estos males, ¿no? Porque cada mal tiene a su vez como contrarrelatos, digamos, un movimiento de resistencia, ¿no? El cuarto punto es la desapropiación del trabajo de las personas. Esto es interesante porque es algo que está instituido y se pone muy poco en discusión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Está dado como una cosa natural que una persona pueda alquilar su tiempo y se lo dé a otra persona a cambio de dinero.
es la base del sistema capitalista esta, ¿no? La explotación. Pero no solamente tiene que ver con el tema del dinero, del tipo de transacción, que justamente hay estudios, hay un académico, Ellerman, que está trabajando sobre cómo se generó este instituido, cómo es que la gente aceptó y cómo los estados fueron aceptando, una vez abolida la esclavitud, una suerte de esclavitud disimulada, en donde incluso los trabajadores tienen responsabilidad sobre lo que hacen, aunque los patrones se lo manden. O sea, el que tiene responsabilidad no es solamente el patrón, sino también el empleado sobre algunas decisiones que fueron tomadas por otros y que si uno no las obedece, bueno, queda despedido. Y uno sabe que el mercado de trabajo no es amplio. Entonces hay toda una suerte de coacción por la cual uno acepta determinado tipo de acciones que no puede negarse a hacer, a menos que pueda asumir el riesgo de quedarse sin trabajo, ¿no? Esto es otra cuestión que tiene que ver también con la alienación y la salud mental. Después está el tema de la apropiación de los bienes comunes como un mal. Yo cuento, por ejemplo, de mi experiencia personal. Yo vivo en un barrio en Buenos Aires, en donde está en litigio 6 hectáreas de un playón de maniobras del ferrocarril Mitre, que justamente lo que ocurrió en los últimos 3 años es que se loteó parte de esas 6 hectáreas, es el único pulmón verde que tiene el barrio, está al lado de Belgrano, con un nivel de edificación altísimo y menos de 2,5 metros por habitante de espacios públicos verdes, contra 10 que plantea la Organización Mundial de la Salud, que son los mínimos necesarios. Bueno, simplemente se loteó, se subastó, y en este momento están construyendo torres en un espacio que era público. Eso, digamos, la apropiación de los bienes comunes es algo que sucede en los humedales del Delta con los incendios de los ganaderos, no sé, en el Bolsón, tras la sierra, digamos, lo que estamos viendo justamente es como los pocos espacios comunes que quedan también son de algún modo intrusados y apropiados por empresas para uso privado. Y es interesante el tema de cómo incluso la población a veces acepta o prefiere esto a que el espacio sea público. Eso es algo asombroso, pero bueno, existe. Después está la reproducción social feminizada y ocultada, que tiene que ver con lo que veíamos antes en el diagrama. Bueno, las mujeres se ocupan de roles históricamente asignados por género, no cobran por ese trabajo y encima tampoco bueno, esto es algo que fue cambiando en el último tiempo, digamos, ¿no? Pero se trata de ocultar ese trabajo, sobre todo por parte de las empresas, para no hacerse cargo del costo que implica. Está la cuestión de la globalización, que implica que los centros de poder que deciden sobre un territorio lo que va a ocurrir, no están en el mismo territorio, sino están absolutamente lejanos, ¿no? La financiarización, que es el avance sobre el bolsillo de las personas, aumentando cada vez más el deseo de consumir, lo que implica endeudarse, y las tasas de interés que se pagan cada vez ocupan una mayor proporción de los ingresos de las familias, de los ingresos de las empresas mismas y del Estado, ¿no? La deuda externa es un caso. El tema del consumismo, o sea, el aliento tiene que ver con lo anterior, ¿no? A consumir cada vez más, a satisfacer necesidades de maneras a veces absurdas, costosas, ecológicamente inviables, etc. Y por último, el tema de la desocupación y el trabajo precarizado. O sea, todo este sistema lo que genera es una masa de personas que no pueden integrarse al sistema y que quedan como por fuera, teniendo que hacer trabajos muy mal pagados y en condiciones laborales precarias, muy precarias. Estos serían como los males que genera lo anterior. Entonces, les muestro este diagramita, ¿lo están viendo? Este es un mapa como un diagrama de Venn, digamos, donde hay cosas que se superponen y demás, que tienen básicamente dos axiales, uno que es el poder concentrado y el poder distribuido, ¿no? La jerarquía y la horizontalidad, y el compromiso ecológico y social, más compromiso o menos compromiso. A la izquierda menos compromiso social, a la derecha más compromiso social. Y hay una cantidad de
tipos de economías que responden cada una a algún factor de los que vimos antes como los males, ¿no? Por ejemplo, voy a dar 2 o 3 ejemplos, no tenemos tiempo para desarrollar todos, pero toda la cuestión esta de la economía del cuidado, que tiene mucho que ver con la economía feminista, bueno, justamente focaliza en el tema de quién se hace cargo de los costos del cuidado, cómo se valoriza el trabajo de las mujeres o cómo se reparte el trabajo entre mujeres y hombres para que no esté feminizado el trabajo de cuidado y haya un reparto más justo de ese tipo de tareas, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas en las que estoy trabajando es con cooperativas de salud mental, cooperativas de usuarios de salud mental, de personas con padecimientos subjetivos o que tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas, personas en situación de calle, bueno, etcétera, personas que han sido víctimas de violencia familiar, y también con cooperativas de cuidadoras, o sea, o de cuidadores, porque algunas son mixtas. O sea que ese trabajo, que en general está mal pago y tiene condiciones muy precarias de trabajo, bueno, al organizarse las cuidadoras como cooperativistas en una organización, esas condiciones de trabajo mejoran, porque también mejora la capacidad de negociación que tienen con los clientes, pero también porque la cooperativa genera algunos dispositivos de contención psicológica de sus trabajadoras, porque mejoran los costos de operación, porque hay algún tipo de compra de insumos en mayor escala. Incluso hay experiencias como en Nueva York, donde se ha desarrollado a partir del sindicato de enfermeras, que veían que sobre todo las personas de tercera edad volvían recurrentemente a ser internadas en los hospitales. El mismo sindicato de enfermeras generó todo un sistema operativo de inclusión de mujeres que se fueron especializando cada vez más en el cuidado de estas personas y que bajaron notablemente la tasa de reinternación, porque podían quedarse en su casa bien cuidadas, a partir de capacitaciones y demás. No solamente eso, sino que les brindaron la ciudadanía, porque justamente casi todas eran inmigrantes de Guatemala o de México o de países centroamericanos, y el hecho de ser integrantes de una cooperativa de trabajo, que es una empresa, las calificaba como empresarias y les permitía tramitar la ciudadanía de manera legal. O sea que la cantidad de beneficios que trajo esto son bastante insólitos. Pero quiero decir, esto sería un ejemplo de lo que sería parte de la economía social o la economía comunitaria, focalizándonos en el tema del cuidado. Si nosotros vamos al tema del crecimiento, por ejemplo, hay toda una corriente de resistencia que se plantea lo opuesto, ¿no? El decrecimiento, de crecer con equidad. O sea, lo que se plantea es los bienes que ya existen en la sociedad son suficientemente abundantes como para que todos vivan bien, pero la cuestión es parar de producir y empezar a distribuir lo que hay, ¿no? Esto es una corriente que en Europa está muy desarrollada. Nosotros en nuestra institución presentamos un libro sobre el tema, que vino un compañero belga, Vicente Leguey, a hacer la presentación, el autor, y participamos de un encuentro de decrecimiento que hubo en Budapest en 2016. Fue Ana Inés Heras ahí en representación nuestra. Bueno, este es otro caso, ¿no? El otro movimiento de resistencia es el de la desfinanciarización. La gente que plantea hay que eliminar a las tarjetas de crédito, hay que tratar de que la gente no se endeude más allá de lo que puede pagar y que los estados no se endeuden más allá de lo que pueden pagar, como se planteaba en algún momento en el grupo Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas, vivir con lo nuestro. Bueno, esta sería como la consigna. En la medida en que uno se endeuda, paga cada vez más tasas de interés y eso va a parar a pocas manos, que son las que generan las diferencias que vimos en el cuadrito de los males, ¿no? Las desigualdades. Bueno, nada, doy estos casos como ejemplo. O sea, la economía comunitaria está integrada por muchas corrientes, cada una de las cuales quizás se focaliza en un aspecto diferente. El aspecto que yo nombré, por ejemplo, relacionado con el trabajo, con la despersonalización, digamos, la apropiación del trabajo por parte de pocos, lo plantea como corriente opuesta, de resistencia, la economía del trabajo, que se basa justamente en organizaciones operativas autogestionadas para organizar el trabajo
de manera horizontal y no en relación de dependencia. Este es el último cuadro que voy a mostrar antes de por ahí abrir el intercambio, si les parece. Es un poco en qué se fija la economía comunitaria cuando trata de hacer este tipo de repertorios, digamos, de ver en la realidad qué ocurre, ¿no? Y en general se centra en 5 aspectos que tienen que ver con la economía. Uno que tiene que ver con lo que dijimos recién, el tema del trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo se paga el trabajo? ¿Se paga como salario? ¿No se paga? Hay cada vez más trabajo voluntario en la sociedad, gente que dispone de tiempo y lo aplica. Yo, por ejemplo, en este caso estoy dando una charla de manera voluntaria y no cobro, porque es parte del trabajo de mi organización difundir este tipo de ideas. ¿No? Y cada vez hay más organizaciones de la sociedad civil que trabajan a partir de trabajo voluntario. Siempre las hubo, ¿no? Todas las organizaciones religiosas en gran parte se basan en trabajo voluntario. Y hay después un tipo de pago alternativo que no es ni salario ni trabajo voluntario, sino que es un tipo de distribución de excedentes en función de otros criterios, que no tienen que ver con lo que la lucha entre el patrón y el sindicato, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a los convenios colectivos de trabajo, donde está sentado en un lado de la mesa el sindicato y de otro lado la patronal, la cámara empresarial o el Estado, lo que fuere, discutiendo salarios, ¿no? Los universitarios están acostumbrados a estar, no sé, Codiune, yo digo porque conozco la organización de un lado, y está el gobierno nacional del otro, o el gobierno provincial, depende del tipo de universidad que sea, discutiendo cuánto cobran los docentes y los no docentes, etcétera, etcétera, y cuáles son las condiciones, los horarios, los beneficios, las vacaciones, bueno, todo lo que son las condiciones laborales. Ahora, hay un tipo de organización, como las cooperativas de trabajo, pero también pueden ser organizaciones informales, sin persona jurídica, en donde esa discusión se da dentro del grupo, que genera una ley propia, que no se rige con una ley externa, sino que esas condiciones se pactan, y que es más, se pactan y se renuevan esos pactos y se modifican, incluso muchas veces a lo largo de los años, y se definen reglamentos muy complejos en algunos casos. Nosotros identificamos 8 sistemas distintos de pago de retribución del trabajo en este tipo de colectivos. Tenemos un artículo escrito, si a alguien le interesa, después les paso el link y demás. Ahora estamos escribiendo otro justamente a partir del análisis de 3 experiencias distintas a lo largo de 8 años, cómo fueron modificando sus sistemas de reglamentos internos y de criterios para el pago del trabajo, con sistemas de indicadores a veces muy complejos sobre qué se paga, la antigüedad, el conocimiento, la responsabilidad, el compañerismo, el interés de representar a la organización frente a federaciones u otras instituciones, no sé, una cantidad de factores que uno ni se les ocurre. La distancia del lugar de trabajo en relación al domicilio, por ejemplo, eso en ningún convenio colectivo aparece, pero en un bar que había cooperativo en Neuquén decían, uno se tiene que trasladar 1 hora y media y el otro vive al lado del bar. Bueno, no puede cobrar lo mismo, etcétera. O sea, criterios de justicia se ponen sobre la mesa que habitualmente no se ponen sobre la mesa ni en organizaciones públicas ni en la empresa privada, ¿no? El otro factor que se analiza es la organización de la empresa, o sea, cuáles son los criterios de organización que tiene la empresa. La tradicional es que la empresa se basa en el capital que aportan los socios. El que pone más plata sobre la mesa y tiene más acciones, tiene más poder. Si uno llega al 51% de las acciones, tiene el poder absoluto y toma las decisiones solo casi. Ahora, la empresa no capitalista, el factor trabajo prevalece sobre el capital. O sea, en las cooperativas cada socio tiene un voto, aunque haya puesto mucha plata en la cooperativa o no haya puesto nada de plata. Entonces eso modifica drásticamente las condiciones de organización empresarial. Y hay también un tipo de empresa que últimamente se está generando, que es una empresa de tipo alternativo a las empresas B, en donde el fin no es generar ganancias, sino generar trabajo, y en donde los socios no esperan justamente un rédito, sino que mientras que se cubra el interés al capital aportado es suficiente, mientras que se genere algún tipo de efecto social por parte de la empresa. Bueno, estos serían como los 3 modelos de empresarios. En cuanto a las transacciones, bueno, están las clásicas del mercado, uno va, compra, paga con la tarjeta, paga en efectivo, lo que sea, y adquiere un bien.
Están las de mercado alternativo, comercio justo, ferias francas, ferias de economía social, en donde no hay intermediarios, o sea, la cadena, son lo que se llaman cadenas cortas de comercialización, el productor se relaciona directamente con el consumidor, y están las de mercado no capitalista o no mercado, esto que yo nombraba antes, las gratiferias donde la gente regala cosas, los bancos de horas, hay comunidades donde se generan bancos de horas disponibles de vecinos o integrantes de una comunidad. Nosotros armamos en su momento un banco de horas en una cooperadora escolar entre los padres, y uno decía, bueno, yo tengo 3 horas disponibles para cuidar chicos, y el otro te decía, bueno, yo te las cambio por 2 horas de carpintería y no sé qué, y bueno, se generaban trueques no de objetos, sino de servicios, ¿no? Por ejemplo, otro caso es el del couchsurfing. No sé si ustedes conocen el sistema, pero hay gente que ofrece su casa gratuitamente para hospedar a otros. Y bueno, no sé, mi hija recorrió América Latina sin pagar un peso de hoteles de esa manera. A su vez ella albergaba gente en su casa de otros países cuando venía. O lo que sería lo mismo, los pools de viajes, ¿no? El carpooling, digamos, ¿no? Que yo publico en una página que viajo de Rosario a Santa Fe y la gente puede consultar y se suma al viaje y por ahí me ayuda a pagar la nafta o ni siquiera. Bueno, ese tipo de sistemas de transacciones en donde no está el dinero involucrado. En cuanto a la propiedad, tenemos la propiedad privada tradicional, pero también hay propiedad pública y propiedad alternativa o comunitaria, que son las propiedades de sindicatos, mutuales, cooperativas, donde es pública pero no universal, o sea, no es que cualquiera puede entrar, pero sí todos los que integran esa organización. Y en las finanzas lo mismo, tenemos finanzas de mercado alternativo, no sé si ustedes conocen, pero hay toda una cantidad de bancos comunales a partir de la experiencia de Muhammad Yunus en Bengala, ¿no? De microcréditos y demás, que acá se impulsó mucho a partir de la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcrédito, con distintos sistemas de organización del ahorro y fondos rotatorios y demás. Y después hay finanzas de no mercado, en donde la gente aporta plata no porque espera un rédito, sino justamente porque le interesa un proyecto, ¿no? Todas las plataformas de crowdfunding para conseguir fondos, uno publica un proyecto y consigue 100 personas que aportan capital semilla en baja escala, pero que la suma les permite, no sé, editar un libro, filmar una película o hacer un viaje, lo que fuere. Las donaciones y los aportes voluntarios, y después los subsidios estatales. Todas estas son aportes de capital. Nosotros, por ejemplo, en la organización recibimos hace un mes una donación de 2.600.000 pesos para comprar una motorhome por parte de otra organización que le sobraba el dinero y que no quiere hacerse cargo de la gestión de la motorhome, de hacer la compra y equiparla y qué sé yo, y de mantenerla, pero tiene el dinero disponible. Bueno, es un mutuo, nos asociamos y vamos adelante con el proyecto a las dos organizaciones. Ese tipo de cosas son parte de lo que es la economía social y solidaria. Estamos en 50 minutos. Yo voy a detener la presentación y los escucho. No sé si alguien quiere o comentar experiencias propias que puedan ser interesantes en el marco de lo que estoy comentando yo, o hacer preguntas, o, digamos, tenemos el micrófono abierto unos 10-15 minutos antes de seguir con la segunda parte. David, yo quería tengo una inquietud y una pregunta. La primera es por qué ubicás la economía popular por fuera de las economías comunitarias. En realidad, a ver, todas esas clasificaciones son bastante arbitrarias. Es muy difícil definir qué es una cosa y qué es la otra, y hasta dónde llega y hasta dónde se superpone, y también cómo cada experiencia está definida por sí misma. Es muy difícil, o sea, uno va recorriendo el territorio y si uno le quiere poner el sellito a cada experiencia, se hace casi imposible. Hay muchas que tienen muchos de estos factores sumados, que se ocupan tanto del tema del medio ambiente como del cuidado, como del trabajo autogestionado, como del consumo, no sé, como que se superponen los factores, digamos, ¿no? Eso digo de entrada.
En general lo que pasa con la economía popular es que, después vamos a ver la segunda parte, es un poco la descripción de lo que fue pasando justamente con el tema del trabajo, que es uno de los temas que a nosotros nos interesa más, en la Argentina, y es que en ese axial que mostraba de más o menos autoritario, hay muchas organizaciones que se supone que son cooperativas, pero la estructura interna del manejo del poder, de las decisiones, no es para nada horizontal. O sea, cuando por ejemplo en el 2008 se armó el Argentina Trabaja, originalmente lo iban a gestionar solamente los movimientos sociales, era la idea, pero después lo tomaron los intendentes. Yo me acuerdo que esto fue en el año 2013, 2012, 2013, me tocó participar como relator de un encuentro de economía social en el municipio de José C. Paz. Bueno, el intendente había armado una fábrica de materiales de construcción con mano de obra de la Argentina Trabaja. Tenía más o menos unos 200 operarios que les pagaba el Estado Nacional con subsidios, y él tenía un negocio personal en donde enviaba materiales a Senegal, a otros países, y salían a la noche camiones con material de construcción, que había una cooperativa de trabajo que eran los que hacían la vigilancia del predio, o sea que estaban todos enterados. Y eso no es, o sea, para mí no es economía social. Es como una tergiversación de lo que sería el concepto de la autogestión en las cooperativas. O sea, se utilizó en parte la figura de la cooperativa de trabajo porque era más sencilla la operación de un plan de empleo público a través de esta figura. Eso, no sé, hay como muchas discusiones alrededor del tema. Pero en muchos casos, no digo que sea universal, dependía mucho de cada municipio, de cada movimiento social. Hay cosas que se han hecho maravillosas a partir de la Argentina Trabaja, pero no en todos los territorios. Y en algunos casos había mucho autoritarismo. O sea, el esquema del plan era que el gobierno definía, por ejemplo, la cantidad de personas que integraban la cooperativa, ¿no? Lo que se define como cooperativa históricamente es un grupo de trabajadores que se asocia de manera autónoma para gestionar su propia fuente de trabajo. En este caso, por ejemplo, definían la cantidad. Eso ya es, o sea, yo tengo que compartir mi cooperativa en la que yo soy socio pleno, se supone, con otros 59 que no conozco. Porque aparte se armaba a partir de listados de desempleados, ¿no? De que yo conozca a los otros, que se estableció una relación previa. No sé, yo cuando participé en mi primer cooperativa en prensa autónoma, todos nos conocíamos de la agrupación de periodistas para la infancia de UNICEF, habíamos trabajado 2 años juntos, había una relación de confianza, lo que se llama el afecto societario. Acá no, uno iba a un tinglado y aparecían otros 59 y de repente era socio de una cooperativa con los otros. El Estado definía cuánto cobrabas. Esto que yo comentaba recién de las reglas internas de cómo se retribuye el trabajo, cómo se distribuyen los excedentes, era nada, te depositaba el Estado tu salario mensual en tu cuenta, en tu tarjeta de débito. El presidente y un representante, un coordinador, cobraban el doble que el resto, pero eso es porque, bueno, el Estado lo definía. No sé, una serie de cosas que justamente es no darle autonomía a la gente. En general, los materiales y los equipamientos y las herramientas que compraba la cooperativa no las compraba la cooperativa, sino que se compraban centralizadamente y a veces eran de mala calidad, porque también había otro tipo de negocios atrás. No sé, digo, cosas que hacen que la autonomía sea, y la autogestión, bastante relativas. Por eso es que se ubican en ese axial, más bien hacia arriba y más bien hacia la izquierda. Son planes de empleo disfrazados de cooperativas, en muchos casos. En muchos casos no. Incluso cuando se cayeron los planes, en muchos lados las cooperativas sobrevivieron. Digo esto para relativizar, ¿no? No es que en todos lados pasó lo mismo, y insisto, cada experiencia tiene características propias. Hay que ir a cada experiencia para investigar qué pasa ahí, qué es el enfoque de las economías comunitarias. Uno tiene que repertorizar lo que hay, no venir con un esquema mental y decir, a ver, esto dónde me entra, ¿no? Un poco, no sé si respondo a tu pregunta. No sé si todos están de acuerdo también. Hay que ver qué pasó en el Chaco con el programa y en cada localidad del Chaco también, porque no todo es lo mismo.
y de Corrientes, ¿no? Sí, sí, respondida a la pregunta. La otra inquietud era que a mí me gustaría conocer un poco más experiencias de cooperativas que no utilizan como forma de intercambio y retribución lo monetario. Eh, lo- ¿Cuáles serían esas experiencias alternativas? Y te cuento un poco por qué me interesa. Y Marisú está al tanto de esto. Nosotros estamos trabajando desde hace más de 6 años en un barrio con un grupo de vecinos y vecinas, tratando en un principio de armar una mesa de gestión que cogestionara un centro de promoción comunitaria. Este grupo de vecinos y vecinas nunca logró ser reconocido por el Estado, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, y empezamos a reflexionar cuáles eran las formas de asociación o de organización que pudieran darle legitimidad y representatividad a estos vecinos. El trabajo que ellos hacen es un trabajo de promoción comunitaria, porque organizan ferias, organizan campeonatos de fútbol, escuelas de boxeo, talleres de arte. Los vecinos no quisieron conformar una comisión vecinal, no quisieron conformar una organización porque veían que reproducía ciertas lógicas instituidas en las que ellos no querían participar, y eligieron finalmente formar una cooperativa. Pero nos costó mucho encuadrarnos en la normativa y ver qué tipo de trabajo se iba a... Porque Sí. teníamos esta lógica del trabajo capitalista, ¿no? Por eso me interesa estas experiencias de las que estás comentando. Bueno, a ver, todo el tema de las formas jurídicas en la Argentina es... Yo doy muchas veces talleres para técnicos del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, de otros organismos de municipios, sobre formas jurídicas. Tengo un cuadro que es, yo digo mefistofélico, porque son más o menos unas, no sé, 25 columnas con los tipos de formas jurídicas que existen y un montón de líneas con las características que vos tenés que tener en cuenta para definir. Es como una especie de rompecabezas que tenés que hacer, que siempre te queda o chico de sisa o largo de manga, ¿viste? Nunca te encontrás la figura adecuada para lo que querés hacer. Eso, digamos, para partir. Si quieren, otro día armamos un taller específico sobre el tema. Pero lo que es importante tener en cuenta es que hay dos grandes grupos de cooperativas, si vamos al tema cooperativo como figura jurídica, que son bien diferentes, digamos. Unas que son las cooperativas de trabajo, en donde lo que hace la cooperativa como servicio que ofrece a los asociados es darles trabajo. O sea, lo que van a buscar los socios es conseguir un ingreso a partir de aportar trabajo. El otro gran grupo de cooperativas son las cooperativas de servicios, que son distintas a las de trabajo. En las cooperativas de servicios, lo que ofrece la cooperativa a los socios es algún tipo de servicio. Por ejemplo, el Credicop es una cooperativa de crédito y lo que ofrece es que vos tengas una cuenta corriente y que puedas acceder al crédito. El servicio que ofrece es el de crédito. Puede haber una cooperativa de vivienda, en donde lo que te va a dar la cooperativa es la vivienda, que puede ser porque la cooperativa suma aportes de todos los socios, contrata un arquitecto y una empresa constructora y construye el edificio, o puede ser por autoconstrucción. Los mismos socios aportan el trabajo para construir su vivienda y lo que hacen es comprar en común el predio y administrar los materiales de construcción, etcétera, etcétera. O, bueno, ayudarse mutuamente para construir la obra. Hay cooperativas de servicios de agua, todos los pueblos en general en la Argentina, o muchos, todos los servicios públicos, agua, gas, teléfono, televisión, cable, esto y lo otro, lo organizan cooperativamente. Después hay que ver si la gente participa o no participa, si se quedan 5 socios en la comisión y, bueno, se concentra el poder, etcétera. No estoy hablando del funcionamiento interno, estoy hablando de la lógica, ¿no? En todos estos casos, el socio lo que hace es
contratar el servicio y pagar una cuota. Cooperativa de seguros sería otra, ¿no? Siempre para abaratar el costo del servicio, porque se supone que si hay varios, están en la misma, no sé, una cooperativa agropecuaria, yo trabajo mucho en el sector rural. Bueno, cooperativas apícolas que manejan juntos la cámara de extracción de miel, o una cooperativa citrícola que maneja una planta de acopio y de envasado de cítricos para venderla al mercado central, cooperativas ganaderas que compran juntos el alimento para el ganado o tienen corrales comunes. No sé, todo eso lo que implica es que entre varios los costos bajan y se hace más fácil comercializar porque suman masa crítica de lo que produce cada productor. Pero cada uno, en estos casos, en las cooperativas de servicio, el trabajo no lo cooperativiza, ¿no? Yo soy, no sé, por decir algo, soy, qué sé yo, taxista, remisero, lo que sea, y participo de una cooperativa de seguros. Lo que me da el seguro es la cobertura, pago una cuota por la cobertura de seguros que se supone que va a ser más baja que lo que le voy a pagar a una empresa privada porque no hay un lucro, pero después yo cobro mi trabajo como remisero, no lo comparto con los otros remiseros o con los otros asociados a la cooperativa de seguros. Cada uno maneja su trabajo de manera independiente. Los productores rurales, cada uno tiene sus vacas, cada uno vende la vaca y cobra por el trabajo que generó. Lo que comparten es en todo caso los corrales, el alimento. ¿Se entiende la diferencia? Cuando vos me planteás esto de el grupo comunitario del barrio que quiere desarrollar una serie de servicios para el barrio, bueno, eso es una cooperativa de servicios. Puede ser una asociación vecinal, puede ser una mutual. O sea, hay otras formas posibles que están dentro de las economías comunitarias que no necesariamente son cooperativas. Hay que ver justamente qué beneficios te da cada una y qué complicaciones tiene cada una, sobre todo para gestionarla. Lo que de hecho sí sucede en general es que sobre todo hay una visión, no sé, desde el Estado y desde los técnicos, de los organismos públicos, de incentivar la formalización de organizaciones antes de que el grupo esté consolidado. Y lo que va generando por los altos niveles de burocracia que tiene el Estado para regular este tipo de organizaciones, es que se deriva la energía libidinal, ya me pongo en psicólogo, ¿no? O sea, la energía afectiva que tiene el grupo a una tarea que es un plomazo, por decirlo rápido y popularmente. O sea, llenar actas, irte a la AFIP, sacar el quit, tener que llenar la contabilidad, todo eso son cosas que generan mucho malestar. Yo, por ejemplo, en mi asociación civil estuve 18 años haciendo ese rol. Y el año pasado colapsé directamente. Dije, por favor, que me reemplace alguien porque no soporto más. Tengo una fobia, me acerco a la AFIP a 2 cuadras y empiezo a transpirar. Porque ya me he peleado tantas veces que no quiero saber más nada. O sea, bueno, entrenamos un compañero, se hizo cargo y yo soy un tipo feliz. Ahora soy aparte más productivo para la organización. Porque tengo un montón de tiempo libre que puedo dedicar a otras cosas que son más útiles. Por ejemplo, esto de la motorhome. Por decir algo, ¿no? Pero me parece eso, que hay veces que uno elige formalizarse sin ningún beneficio. O sea, para formalizarse tiene que haber algún tipo de beneficio. También lo que vos decías, por ejemplo, la ley de cooperativas no te plantea que tienen que elegirse presidente, secretario, tesorero en una organización. En ningún lugar de la ley de cooperativas aparecen esas figuras. Después, lo que es INAE, lo que era el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, generó un estatuto tipo, que no es parte de la ley. O sea, es tipo, es un posible modelo para, si vos no sos muy leído y querés tener algo para copiarte, te lo dan. Pero a partir de ese estatuto tipo se generó como una especie de statu quo de que la forma en que hay que organizar la cooperativa es con presidente, secretario, tesorero y síndico y vocales y vicepresidente. Entonces, muchas veces se genera una tensión que no existe en el grupo al tener que elegir una estructura jerárquica, porque en definitiva el presidente, para el statu quo, para lo que es el común de la gente, tiene más importancia que el vicepresidente o más importancia que el secretario.
y se genera un conflicto desde afuera que no había antes, no existía ese conflicto. Entonces, bueno, yo conozco organizaciones que lo sortean, ¿viste? Y tienen un bolillero y cuando llega la asamblea anual y tienen que elegir al presidente y bueno, le toca al que le toca y no se la creen, digamos. Tienen como una idea de tratar de evitar la concentración del poder y de dispersarlo lo más posible. O se elige al presidente en función de que tenga más tiempo para hacer los trámites en la FIP o en el INAES, o el que viva más cerca, o el que tenga un domicilio constituido y tenga los recibos de Edenor para poder mostrar cuando tenés que sacar el domicilio fiscal. No sé, cosas más prácticas, más pragmáticas y no necesariamente una cuestión relacionada con el poder simbólico, digamos, ¿no? Del rol. Pero no sé si te respondo a la pregunta. La segunda cosa que te quería comentar sí es... por ahí me adelanto un poco a lo que iba a plantear después, pero no sé, me parece oportuna. Cuando uno piensa en la forma de organizar el trabajo, hay como una especie también de sentido común en donde se plantea que el trabajo en relación de dependencia es la forma, ¿no? Hace poco, creo que Sergio Massa largó un programa, un proyecto que se llamaba Puentes, no sé cuánto, Puentes al Trabajo, algo por el estilo, y hoy salieron una convocatoria para presentar propuestas y demás, en donde se plantea que el objetivo que tiene como gestión, como política pública, es transformar planes en empleo. No en trabajo, sino en empleo. Y que el empleo registrado, o sea, en relación de dependencia con un patrón, es la solución para reducir el costo de los planes, por un lado, y darle a las personas, a los trabajadores, condiciones de trabajo dignas, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que es interesante discutirlo a esto. Yo medio que estoy indignado por esto porque fue la misma propuesta que hizo antes Macri y que le fracasó, y que es no considerar como una alternativa viable a las cooperativas de trabajo, ¿no? En este momento hay más de 400 empresas recuperadas en la Argentina con una tradición ya de, en algunos casos, 20 años. La diferencia que tiene la cooperativa de trabajo con la empresa privada, por un lado, es que no fuga capitales. Porque justamente el objetivo de la cooperativa de trabajo es, como dije antes, generar trabajo. O sea que si le sobra un peso a la cooperativa, lo que va a hacer es tratar de generar un puesto de trabajo más con ese capital. No acumular ganancias para 3 o 4, ¿no? Por otra parte, las cooperativas de trabajo están arraigadas en su territorio. Casi todas las cooperativas, las empresas recuperadas, han desarrollado algún tipo de servicio no relacionado directamente con el trabajo. Desde una huerta comunitaria en el fondo, en un terreno que tenía la empresa capitalista anterior y que no se usaba, hasta bachilleratos populares o comedores o lo que fuere. Nosotros, uno de estos casos que yo contaba que estábamos analizando, es la Unión Solidaria de Trabajadores. La Unión Solidaria de Trabajadores está en Wilde, al lado del río, administra un terreno que era del SEAMSE, no sé si ustedes conocen, pero bueno, todo el sistema de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires está colapsado y hay grandes depósitos de residuos que ya se agotaron, o sea que no hay más espacio para tirar basura, que después de llenarlos, lo que se hace es parquizar arriba, ¿no? Se pone una capa de tierra, antes de eso se pone una capa de plástico y se plantan, ¿no?, especies y qué sé yo, y bueno, es un parque. Esto lo tenía la empresa Pérez Companc, la administración de esto, y cuando terminó el vaciadero de basura, vieron que no les resultaba el negocio, que no generaban suficiente ganancia, y a partir de todo un proceso de resistencia de los trabajadores, se lo cedieron, armaron una cooperativa de trabajo y se lo cedieron a los trabajadores. A partir de ahí, los trabajadores empiezan todo un proceso que es de brindar servicios de parquización y servicios de limpieza de arroyos y de atención a problemas ecológicos a municipios del conurbano. Y empiezan a generar un capital muy interesante. Tanto es así que empiezan a mecanizarse y cada vez necesitan
menos trabajadores para hacer el trabajo que le genera dinero. Pero como es una cooperativa de trabajo, no despiden trabajadores como haría una empresa capitalista que cambia justamente capital intensivo, equipamiento por puestos de trabajo, sino que lo que hacen es ampliar la cantidad de trabajadores que trabajan en la cooperativa, pero en roles diferentes. Por ejemplo, construyeron un bachillerato popular y parte de los trabajadores ahora trabajan siendo docentes o haciendo el mantenimiento del bachillerato, etc. Pusieron 12 comedores populares, un polideportivo, bueno, etc. Entonces hay 20 personas que generan, digamos, los excedentes monetarios de la cooperativa, pero hay 60 que trabajan en roles de servicios que bien tendrían que cubrirlo el Estado, ¿no? Es como que tienen dentro de la cooperativa un ministerio de deportes, uno de educación, uno de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto dentro de un barrio que es donde viven casi todos los trabajadores de la cooperativa, que es en Wilde, un barrio muy humilde. Entonces, bueno, esta es como la orientación de lo que es la economía social y solidaria. Vos no generás dinero para acumularlo o para, digamos, incrementar la desigualdad, sino que si se genera un excedente, ese excedente se redistribuye y se genera más trabajo y se reinvierte en el bienestar de la comunidad o de los mismos trabajadores. Una consulta, David, para ir ya relacionando tu tema con nuestra cátedra. ¿Cómo esta economía comunitaria, popular y solidaria puede ser una herramienta para garantizar derechos humanos? ¿Cómo usamos esto como herramienta? ¿Cómo podemos trabajarlo más en territorio? Eso es una muy buena pregunta. Mira, hay dos cuestiones ahí. Una que es cómo hacer eso y otra es qué impedimentos tenés para hacerlo, ¿no? Yo voy a empezar por lo segundo primero. Voy a tratar de responder las dos cosas, medio y medio. Nosotros en Incluir el año pasado, junto con la Universidad de Quilmes, coordinamos los 2 años de pandemia. Justo nos agarró la pandemia cuando empezamos el proyecto y fue una pena, pero bueno. Un proyecto que era una incubadora de cooperativas de salud mental, ¿no? Bueno, este es un caso concreto. O sea, hay gente que está internada en neuropsiquiátricos que ya lleva en promedio 11 años de internación, ¿no? Los que más llevan 20 y pico, los que menos llevan 3, 4 años. Esto es una realidad. La ley de salud mental, que es muy progresista en su formulación, una de las formas que plantea justamente es la formación de cooperativas de trabajo o emprendimientos socioproductivos donde las personas pueden, por un lado, generar el ingreso necesario para externarse. O sea, lo que está planteando es ahora que se cierren los hospitales monovalentes psiquiátricos y que en todo caso haya servicios de salud mental en todos los hospitales polivalentes y que las personas solamente... nosotros colaboramos desde el 2017 en el armado de una red que va a fortalecer tanto a las cooperativas individuales como a la red como organización. ¿Qué nos encontramos nosotros, por ejemplo, para esto? Había muchas cooperativas de estas, que no son enormes cooperativas, ¿no? En general tienen un promedio de 10 a 25, 30 usuarios de salud mental y en muchos casos son híbridas, o sea, no se supone que sea como una suerte de gueto, de encapsulado donde todos los trabajadores sean usuarios, sino que sea una mezcla. Esto proviene de una movida que hubo en Italia, en Trieste, de un psiquiatra que se llamaba Basaglia, que impulsó en los años 60 una ley en Italia de cooperativas sociales que fue muy exitosa. Bueno, y un poco lo que se plantea es eso. En general es lógico que haya un 40, un 30, un 40% de personas que sean usuarias y el resto que sean trabajadores capacitados que complementen, porque si no, nunca la cooperativa tiene una productividad suficiente para ser viable. Pero el tema es que la Agencia Nacional de Discapacidad, que brinda pensiones y subsidios de discapacidad, tiene una normativa por la cual si alguien es monotributista,
pierde el beneficio del subsidio, ¿no? O de la pensión. Esto genera múltiples problemas. El primer lugar es que con lo que genera la cooperativa, sobre todo al inicio, no es suficiente, justamente pensando en alguien que no tiene un nivel de productividad alto, que muchas veces puede trabajar, no sé, 3 horas por día, porque pierde la atención, porque, nada, por la situación que tiene de padecimiento subjetivo. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión concreta que estamos tratando nosotros de modificar, porque, por ejemplo, la misma Andis plantea que alguien que tiene trabajo en relación de dependencia y recibe un subsidio de discapacidad o una pensión, sí puede ser empleado si no cobra más allá de 2 salarios mínimos. Entonces uno se empieza a plantear este tipo de cuestiones. ¿Cómo es que el aparato jurídico y el sistema siempre prioriza los intereses de las empresas privadas y nunca los intereses de las cooperativas? O pocas veces. Lo vimos con el IFE y con otras herramientas de política pública, en donde siempre se benefician las empresas privadas, y cuando uno se plantea lo mismo para las cooperativas de trabajo, bueno, hay muchos palos en la rueda para lograr los mismos beneficios. Casi hay como una especie de competencia desleal, podríamos decir, que es lo que a veces los empresarios le plantean a las cooperativas porque no pagan impuestos a las ganancias, ¿no? Entonces uno tiene que recordar, bueno, no pagan impuestos a las ganancias porque en el momento en que se disuelva la cooperativa, todos los bienes generados pasan a manos del Estado, lo cual no ocurre con las empresas capitalistas, etcétera, digamos, ¿no? Pero, digo, hay un marco jurídico general que en muchos sentidos es obstaculizador. Pasa con las escuelas, por ejemplo, de gestión social. No sé si ustedes conocen, pero hay muchas experiencias en la Argentina de escuelas que no son ni privadas ni públicas. Son escuelas de gestión social, o sea, son escuelas o gestionadas por los trabajadores, los docentes, que son socios de la cooperativa de trabajo, o gestionadas por los padres que arman una cooperativa de servicios y contratan a los docentes como empleados, pero que en los dos casos no es ni el Estado ni un empresario el que gestiona el servicio educativo, ¿no? Hay escuelas comunitarias en donde no hay dinero, justamente, reciben algún tipo de subsidio del Estado, pero bueno, brindan un servicio sin fines de lucro, justamente, ¿no? Ahora, en casi todas las jurisdicciones no hay una dirección provincial de educación de gestión social. Vos tenés o la Secretaría de Educación Pública o un área que es la Dirección General de Educación Privada, y que tratan a las cooperativas como si fueran una empresa privada y les piden las mismas cosas, lo cual es claramente inaceptable. Hace poco, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires se armó una reunión entre 8 cooperativas de trabajo docentes con el área esta de educación privada para forzar que por lo menos tengan un representante que las atienda y que entienda la lógica, ¿no? Bueno, etcétera. Digamos, te podría dar muchos ejemplos. Lo mismo pasa cuando uno evalúa proyectos. Por ejemplo, a mí me tocó este año evaluar proyectos para el Ministerio de Agricultura, proyectos de justamente asociaciones y cooperativas de productores rurales, y la lógica de evaluación se basa en la lógica capitalista. Vos lo que tenías que evaluar en parte era cómo era la tasa interna de retorno, ¿no? Y yo discutía con los otros evaluadores y decía, en una cooperativa es absurdo analizar la tasa interna de retorno. Cuanto más tasa interna de retorno tenés, menos beneficio le brinda la cooperativa a sus socios. Porque se supone que el retorno para una empresa privada, que es lo que se queda del empresario, en este caso son excedentes que se reparten. Y en los criterios de evaluación no estaban estas cuestiones que vimos al principio. No aparecía el tema ecológico, no aparecía el tema del cuidado, no aparecía el tema de los residuos, de los desechos, no sé, una serie de cuestiones. Pero vos tenías experiencias que eran maravillosas y no podíamos financiarlas porque no entraban dentro del criterio de evaluación del programa. No sé, digo esto como tónica general. Me parece importante pensar cómo hacemos para que se registre que este tipo de economía existe y se incentive y se den justamente beneficios, por lo menos iguales que los que tienen las empresas privadas. Si se pudiera tener mejores, más aún, porque en realidad justamente lo que uno ve es que generan una cantidad de externalidades positivas que las empresas privadas muchas veces
no generan, pero por lo menos iguales, de las mismas características. La pregunta tuya acerca de cómo hacer, yo creo que ahí hay una cuestión que es un poco lo que nosotros estudiamos en la asociación, es cómo se aprende esto, ¿no? Digamos, ¿cómo haces para que la gente se entusiasme en un proyecto de este tipo en donde se apunta al bien común y no al bien individual? Donde lo que tendría que primar es justamente la construcción colectiva y no el beneficio privado. Y acá el tema de la autogestión es un tema interesante, y el tema de la dispersión del poder. ¿Cómo se hace para que nadie acumule? Tiene que ver con el manejo de los egos, en parte, y también con encontrar herramientas para poder dirimir los conflictos de manera amigable dentro del colectivo y poderse decir las cosas sin llegar a que corra sangre, digamos, ¿no? O sea, es muy complicado justamente por esto que decía, porque la gente no tiene experiencia de vida, de transitar por organizaciones de pares, sino más bien en organizaciones jerárquicas, en donde automáticamente hay algunos que asumen el rol de dirigentes y otros el rol de dirigidos. Y que esperan, algunos esperan que les den órdenes y otros esperan dar órdenes sin que les digan si están autorizados o no, y se van generando ese tipo de duplas de manera muchas veces casi en automático. Entonces, bueno, nos parece importante, nosotros lo que traemos es el marco del análisis institucional, que es una forma de poner en visibilidad justamente ese tipo de cuestiones y de cuestionarlas, ¿no? Y lo hacemos en muchos ámbitos. Nosotros trabajamos con organizaciones justamente rurales, de pequeños productores rurales. Ahora, por ejemplo, la semana que viene vamos a coordinar un taller con jóvenes rurales de San Pedro, acá en Provincia de Buenos Aires, que quieren desarrollar una organización cooperativa, convocados por el INTA, ¿no? Venimos desarrollando con ellos bastante, justamente Socorro Follo, que es la que me vinculó con ustedes en este caso, hace poco escribió un libro, financió Codiune, sobre la experiencia que venimos haciendo con el INTA de San Pedro hace cosa de 6-7 años. Ahí, por ejemplo, fue muy interesante lo que ocurrió con los técnicos. Antes de que los técnicos del Estado promuevan una asociación de productores, es importante que ellos mismos pasen por su propia experiencia de autogestión. Porque muchas veces lo que ocurre es que los que promueven experiencia de autogestión no tuvieron su propia experiencia de autogestión. Y van con una especie de caseto, de supuesto, de prejuicio y de experiencia personal de lo que tiene que ser la organización, que justamente no se basa en la autogestión. Yo he hecho varios talleres con técnicos del INTA de distintas provincias, Corrientes es una. A partir de la consigna hay un maestro jujeño que en un momento, en un taller que yo estaba dando, me acercó un listado de cómo destruir a la organización, ¿no? Eran como unas 20 cuestiones. Por ejemplo, empezaba diciendo, si se cita una reunión, no vaya. Si va, llegue tarde. Cuando todos hayan abierto la boca, usted quéjese de que no lo dejaron hablar, bueno, etcétera, ¿no? Es como una especie de broma, digamos, de las actitudes cotidianas que tiene la gente que no ayudan justamente a construir una organización horizontal. Y yo lo que les planteaba es hacer un ejercicio de qué hacen los técnicos para destruir una organización. Y tenés otra cantidad de cosas que viene haciendo el que interviene desde afuera, que supone que está ayudando, pero lo que hace es obstaculizar, ¿no? Por ejemplo, algunos técnicos te dicen, bueno, yo trato de hablar con el presidente, o con el que me lleva el apunte, y no se da cuenta que él mismo, como un agente externo, está invistiendo de poder a alguien en particular que quizás no es el que naturalmente hubiera surgido como dirigente o como responsable de esa tarea, y ya lo toma como interlocutor y ya, bueno, no habla con la asamblea, habla con ese porque le resulta más fácil, ¿no? Y tiene en la cabeza una estructura jerárquica como la del INTA, que automáticamente la proyecta sobre la organización, y a él le resulta como claro que ese tiene que ser el modelo de organización. Cuando hay mucha gente que opina, esto no funciona. Bueno, uno va
generando las condiciones para que eso pase, como una especie de profecía autocumplida. Entonces me parece importante tener en cuenta esto y tener una perspectiva de análisis institucional, porque eso permite justamente modificar las relaciones de poder y generar grupo, ¿no? Toda la teoría de Pillon-Rivière de los grupos operativos y de Blecher y demás, es algo que es necesario aplicar. Mi compañera, por ejemplo, lleva adelante en la Universidad de San Martín justamente el enfoque de autogestión pedagógica. La pedagogía es algo que puede incentivar relaciones de poder o puede desincentivar relaciones de poder. ¿Cómo se pone la nota en una materia? Bueno, eso es una atribución supuestamente del docente, pero uno como docente puede ponerla en discusión con los alumnos y definir criterios comunes y no bajar jerárquicamente la decisión de qué nota poner, por un criterio que por ahí es arbitrario y que no toma en cuenta un montón de otras condiciones que los alumnos tienen en su vida cotidiana. El tema de cómo se maneja una asamblea pedagógica en un aula académica universitaria, por ejemplo. Cómo se arman los grupos de estudiantes y cómo uno trabaja con los grupos de estudiantes para evitar que en los grupos de estudiantes y en los trabajos en equipo haya uno que asuma el rol de producir y el resto la mire pasar, por decirlo así. ¿Y cómo se hace para que la gente aprenda a autogestionarse y se puedan poner en discusión en los grupos este tipo de cuestiones de la responsabilidad individual y del trabajo colaborativo, de lo que sabe hacer cada uno, de la construcción colaborativa de conocimiento, no sé, una serie de cuestiones que en general en muchas cátedras no ocurre. Digo esto para llevarlo digamos, a todos los campos de la actividad humana. Nosotros creemos que la autogestión es algo que debería desarrollarse. Nosotros trabajamos con organizaciones culturales, por ejemplo, con grupos de teatro. No sé, hay un grupo de teatro que nosotros venimos siguiendo desde el año 85. Para que se den una idea, nosotros trabajamos con enfoque etnográfico y acompañamos organizaciones mucho tiempo. Es una comunidad que está en Massachusetts, en Estados Unidos, en medio de la montaña, y es una granja cooperativa de actores que conviven y desarrollan obras de teatro que ganan premios internacionales y demás, ¿no? En un bosque. Bueno, nada, eso, cómo se trabaja cooperativamente en un grupo de teatro, que no sea el director el que solamente defina lo que se va a hacer. A veces, bueno, no sé, es como cada uno de los temas deriva en experiencias que son muy específicas, pero no sé si les contesto con esto que les estoy diciendo. Sí, sí, está perfecto, y para no sacarte más tiempo, para que sigas con tu presentación, si tenés algo, o ya podemos abrir el intercambio. Como quieran. Vos me planteabas el tema de los derechos también, de cómo este tipo de organizaciones... Claro. Garantizan el acceso y el ejercicio de derechos humanos. La Unión Solidaria de Trabajadores, bueno, ocurrió eso. De repente tienen el derecho accesible a la educación, a la alimentación, al deporte, al trabajo, incluso a la vivienda. El tema de la red de cooperativas sociales. Bueno, cada uno de los emprendimientos de la red por sí de economía social. David, se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan? Ahí un poquito mejor, sí, pero se entrecorta. Lo que les decía, a ver, ustedes díganme si... es que la posibilidad de generar red, de generar federaciones de cooperativas, por ejemplo, de asociarse con otras experiencias que tengan las mismas necesidades que nosotros, permite generar un polo de poder para incidir en políticas públicas y mejorar justamente las condiciones de estas experiencias. El hecho de que haya 40 cooperativas de salud mental en vez de una, o de que cada una por separado vaya a hacer su reclamo y en vez de eso vayan todas juntas, permite modificar el marco jurídico. Nosotros ahora presentamos un modelo de resolución al INAES planteando un modelo de estatuto
para las cooperativas sociales diferente que para otras cooperativas porque tienen características propias y ningún otro modelo de estatuto se adaptaba. Por ejemplo, ¿qué pasa con el profesional de la salud que está participando en la cooperativa? Incluso en muchos casos es el coordinador operativo, el que hace los trámites y demás, pero no puede ser socio porque es empleado público. ¿Y qué pasa con el hospital o con la escuela? Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con el Isaura Arancibia, que es una escuela para chicos en situación de calle, que tiene 5 emprendimientos productivos adentro. Sin embargo, no podían facturar. Tenían una panadería que quería venderle pan al Estado y no podía facturar porque la escuela no puede facturar. Entonces ahí tenés que generar un modelo de organización nuevo que no existe en la sociedad, en donde de repente una institución madre, que puede ser una escuela, un hospital, una cárcel o cualquier otra institución, tiene dentro una unidad productiva formada como cooperativa en donde participan distintos actores, pero cada uno de manera diferente. El docente no espera cobrar como trabajador de la cooperativa como si fuera un usuario de salud mental o un alumno. No lo espera porque ya cobra su sueldo desde el Estado, pero sí tiene que tener derechos políticos, tiene que poder en una asamblea discutir criterios y votar. Entonces, bueno, eso que es una organización nueva en la sociedad, solamente podés instituirla a partir de la fuerza que te da el colectivo. Y que hay muchas experiencias, nosotros tenemos un documento donde, bueno, está todo el listado de cooperativas, hay algunas incluso ahí del Chaco y de Corrientes, que están participando, el Hospital de Día con Alas, bueno, la Casita, etcétera, hay como dos o tres experiencias en la región. Entonces, en muchos casos incluso tienen conflictos locales, que el hecho de tener el respaldo de la red hace que el funcionario de turno local la piense 3 veces. Le llega una carta de la red con la firma de todas las organizaciones y por ahí, no sé, una noticia que publicamos en la página web y la pide, por lo menos, bueno, se sienta a negociar. Digo, básicamente eso te puedo decir. O sea, la garantía de derechos pueden tener que ver con muchas cosas. Con obtener recursos, con conseguir cambios en la legislación, con hacerte visible, generar una visibilización de cierta problemática que hasta ese momento está oculta por la sociedad. Toda la cuestión está de las cooperativas de salud mental. En primer lugar, se propone reducir el estigma. Lo mismo que una persona que le tiene miedo a la locura, de repente vaya a un bar donde es atendido por 3 personas que son usuarios de salud mental y empieza a charlar con los tipos, ¿viste? Y de repente se da cuenta que, bueno, un loco de repente puede trabajar y puede estar integrado a la sociedad y demás, y eso se reduce el estigma y genera un impacto positivo impresionante en la misma gente que se quiere integrar socialmente. Entonces, las formas son muy diversas, digamos, en que conseguir derechos, pero son muy evidentes también. Nosotros, por ejemplo, con la red hicimos unos protocolos de evaluación justamente para poder evaluar cómo se van modificando estas cuestiones a lo largo del tiempo en cada uno de los usuarios. Qué capacidad de autonomía adquieren, qué niveles de ingresos consiguen, hasta dónde pueden conseguir una vivienda por afuera, qué capacidad tienen de expresión. Hay gente, yo he visto, por ejemplo, no sé, en el Borda, en Buenos Aires, hay una carpintería que se llama La Huella, y el presidente, que es un ebanista impresionante, Oscar, de repente ha ido a la Universidad de Quilmes a dar un discurso en un congreso internacional de economía solidaria, y eso solo es un nivel de reparación de su padecimiento impresionante. Y le han dado premios, y ha viajado al exterior representando a la cooperativa. Entonces, bueno, nada, el límite no existe. En la medida en que se desarrolla la fuerza creativa de un colectivo, no tenés límites. Básicamente ese es el tema. La autogestión te permite eso. Yo lo que quería es dar algunos números, como para tener una dimensión de lo que ocurre en la Argentina, para ver que no es un fenómeno marginal, por decirlo así, y que también es un fenómeno muy variado. Entonces, bueno, voy a mostrar un poquito esto, el tema del fenómeno a nivel histórico. Una cosa que yo sí quiero decir es, no todas las cooperativas de trabajo son autogestionadas, sino todas las experiencias autogestionadas son cooperativas de trabajo. O sea, hay
como dije antes, formas jurídicas diversas, ¿no? Antes habíamos visto algunas formas de economías comunitarias, como esto de la economía del cuidado, la economía circular, que se plantea el tema del reciclado y la reutilización de los desechos, la economía feminista, la ecología económica, bueno, una serie de nombres. Acá nos vamos a centrar en estas que tienen que ver con la forma de organizar el trabajo de manera asociativa, ¿no? Dentro de las cooperativas de trabajo podemos ver que hay cooperativas autogestionadas que son sobre todo las que se organizan de cero. O sea, hay un grupo de amigos, por ejemplo, que decide armar una cooperativa y bueno, tramita la matrícula y empieza a trabajar en conjunto. Otras son las empresas recuperadas por sus trabajadores. No son lo mismo. En este caso, en realidad la decisión de formar la cooperativa medio se da de prepo por una situación de crisis con la empresa anterior, con la empresa capitalista, en donde los trabajadores eran empleados. En muchos casos, en la recuperación de la empresa interviene mucho el sindicato, y eso hace también que también hay situaciones en donde no se da, de hecho, una situación de autogestión absoluta, sino que se mantienen ciertas jerarquías y los que eran capataces ahora son no sé, los que integran el consejo de administración, digamos, ¿no? Después están las cooperativas de programas sociales y después el cooperativismo social, que es esto último que yo estaba comentando, o sea, cooperativas integradas por gente que tiene algún tipo de estigma, incluyendo, por ejemplo, los presidiarios o la gente liberada, o sea, gente que no consigue trabajo en el mercado laboral por situaciones que los segregan, ¿no? Pueden ser discapacitados físicos, discapacitados mentales, sordos, ciegos, o sea, gente que tiene algún tipo de problema es rechazado por el mercado de trabajo. Una cosa interesante es que la ley de cooperativas de trabajo que hoy está vigente en la Argentina es producto de un gobierno militar, ¿no? Es casi un absurdo, pero bueno, fue aprobada en el último tramo del gobierno de Lanuse, antes del 73, de la vuelta de Perón, ¿no? Cuando se aprobó esa ley, no había casi cooperativas de trabajo, ¿no? Yo integré una cooperativa de trabajo en el año 1985 y en Capital éramos como mucho 15 cooperativas de trabajo, ¿no? No existía como fenómeno, estábamos mucho peor que ahora. En cambio, en el 2019, el 60% de las cooperativas son de trabajo. Es un fenómeno que explotó en la Argentina. La ley no contemplaba casi a las cooperativas de trabajo, se había hecho más pensando en Sancor o en grandes cooperativas de seguros, digamos, que en las cooperativas de trabajo. En el año 2008, por ejemplo, se dio un cambio drástico con el tema de la constitución de 4.091 cooperativas de trabajo en el marco del programa Argentina Trabaja, ¿no? Eran el 40% del total de cooperativas activas. En 2019 había 115.728 asociados a cooperativas de trabajo. Digo esto porque las cifras a veces nos dan una dimensión del fenómeno, ¿no? No es un fenómeno marginal. Acá, no sé, hacemos una división muy general por etapas. Si nosotros nos remitimos a los movimientos políticos de principios del siglo pasado, por ejemplo, las cooperativas de trabajo eran incentivadas por los anarquistas, las cooperativas de crédito por el Partido Comunista y las cooperativas de consumo por el Partido Socialista. Cada uno había apostado a un tipo de cooperativas diferente. Por ejemplo, para el comunismo, las cooperativas de trabajo eran contrarrevolucionarias porque eliminaban a los patrones del escenario cuando eso implicaba romper con la lucha de clases, ¿no? No sé, ese tipo de concepciones. Después ocurrió un fenómeno bastante particular, que es que Perón, cuando le declara la guerra a Alemania, al final de la Segunda Guerra Mundial, estatiza todas las empresas alemanas y Frondizi, en 1957, a esas empresas las cooperativizas, se las ofrece a los trabajadores para que la compren. Eso pasó con IMPA, con una imprenta muy grande que se llama Coctal y con otras. Entonces fue una ola de cooperativizaciones de empresas grandes a partir del gobierno de Frondizi. No sé, son como detalles de la historia del cooperativismo en la Argentina. En 1983 se genera una ola de nuevas cooperativas de trabajo, sobre todo por la vuelta de muchos exiliados en el exterior que no encontraban trabajo acá y
que ideológicamente estaban de acuerdo con la idea. En mi cooperativa, esta de que yo integré en el 85, por ejemplo, teníamos 2 compañeras que habían sido exiliadas, una en Italia y otra en España. En 1997 al 2003 se da la crisis y, bueno, y aparece el fenómeno de las empresas recuperadas por sus trabajadores. En el 2007 empieza otro fenómeno que es el de las cooperativas de software libre, que es un fenómeno bastante particular porque no son cooperativas, por decirlo así, o sea, la composición son chicos jóvenes, nerds, que exportan servicios al exterior por miles y miles de dólares, ¿no? Entonces es un sector bastante específico, y en el 2009 se aprobó el programa Argentina Trabaja. Ahora, después del 2001, uno tiene a veces la idea de que las empresas recuperadas fueron un fenómeno del 2001, pero se siguieron recuperando empresas. En 2002 eran 59, en 2004 eran 137, pero en 2020 ya había 417 empresas recuperadas. Es interesante ver qué pasa con estas empresas incluso en los momentos de crisis. O sea, en el final del periodo macrista no es que se disuelven, salvo algunas como el Bauen, que bueno, no pudo soportar, pero porque estaba en el sector hotelero y se le cerró la fuente de ingresos, o sea, no voy a abrir. Pero en general lo que puede suceder, a diferencia de las pymes que son mucho más frágiles, es que el colectivo de trabajadores decide, antes que eliminar puestos de trabajo, reducir en todo caso el ingreso de cada trabajador y sostener esperando a que pase la crisis económica. Hay 16.100 trabajadores asociados cooperativistas en estas empresas recuperadas, de los 190 y pico mil que habíamos dicho. En promedio tienen 32 trabajadores, el 33% tiene entre 21 y 50 trabajadores y el 25% tiene más de 50 y hasta 300. Acá vemos, por ejemplo, la planta de textiles Pigüé, que es uno de los casos que estamos nosotros siguiendo. Es una empresa que en este momento tiene 300 y pico de trabajadores. Y es el motor del pueblo, ¿no? De Pigüé. Era una planta de Adidas en su momento y tienen un sistema súper sofisticado para pagar los excedentes, para distribuir excedentes entre los integrantes. Ahora, acá hay un tema, por ejemplo, que es el cambio de la ley de quiebras, que es otra cuestión del marco jurídico, en todo caso después lo podemos comentar, que es que postergó muchísimo los procesos de cierre, no de cierre, digamos, de cambio de titularidad de la propiedad en manos de los trabajadores. Antes, en general, se lograban leyes de expropiación en no más de 6 a 9 meses, y ahora los procesos pueden durar 3 o 4 años, lo cual es muy complicado. Esto que estamos viendo acá es FACTIC, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, que se formó en 2012. Ustedes ven que hay un perfil de gente que no son obreros metalúrgicos, textiles o gastronómicos, sino son pibes jóvenes. Estas son las empresas. Tienen entre 6 y 150 asociados, hay algunas muy grandes. Y este es el Argentina Trabaja, que es el programa, bueno, que venimos comentando, ¿no? En esta gestión nueva, bueno, fue bastante complicado el tema de que el que asumió como presidente del INAES, Mario Cafiero, falleció, y todo el primer año y medio de gestión hubo un interinato, digamos, como que fue muy movido lo que pasó en el INAES, pero con la gestión esta de Alexandre Roy se armó un consejo consultivo por un lado, y por otro lado se contrató a una asociación civil que se llama Trabajando para la Economía Social, que está integrada por abogados y contadores, para que asesoren en ¿cómo decirlo?, el ayornamiento jurídico específicamente para cooperativas de trabajo. Entonces, en los últimos 2 meses hubo un cambio muy drástico en la normativa, muy importante, que se venía pidiendo hace muchos años, que reduce la carga burocrática muchísimo, permite, por ejemplo, que se armen cooperativas de 3 integrantes, que hasta ese momento el mínimo era 6, permite que, no sé, hay cosas de detalle que por ahí ustedes que no están en la pomada, digamos, del cooperativismo, no se entiende la dimensión, pero permite que haya en las cooperativas agrarias un sector de trabajo y un sector de servicio para industrializar la producción
los productores primarios, cosa que antes había que hacer dos entidades, una de trabajo y otra de servicios. No sé, una serie de cuestiones que la verdad que son avances muy importantes. Sí, Norberto, te doy la palabra. Permitime, David, felicitarte por la abundante información y siempre bienvenida. Nos has dado una ilustración sobre la economía social y básicamente sobre la diversidad de experiencias en materia, sobre todo de cooperativas, y esto ayuda a ampliar el campo de conocimiento de lo que en realidad lo hemos planteado dentro del curso como un aspecto relacionado, conectado con lo que hemos trabajado justamente ayer en parte y lo seguiremos haciendo, con los principios generales que hacen a los derechos humanos. Y en este sentido, me parece que para los estudiantes, las estudiantes, es muy importante que conecten tu presentación básicamente con el pacto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y me parece que en este sentido fortalecemos la idea de la integralidad de los derechos humanos. Cuando Marisú preguntaba por los derechos y cómo este proceso que vos describís con muchísima abundancia de datos y de riqueza de experiencias, cómo lo conectamos con la construcción de los derechos humanos. Y entonces me permito, en este ya momento de cierre, porque queremos ser muy cuidadosos de no excedernos con el tiempo, de reafirmar que lo planteado es una de las tantas expresiones colectivas de construcción de derechos que se van representando en modalidades de organización. La cooperativa es sin duda una fuente histórica y actualizada y con sus debilidades como vos las has mostrado y también con su fortaleza como las has mostrado, es una de las tantas expresiones con las que generamos procesos en donde la garantía de los derechos, que es el poder principal del Estado, tiene que asumir que las organizaciones sociales son el articulador precisamente de esa construcción de derechos que el Estado debe a su vez garantizar por vía de las normativas adecuadas. Si estamos con normativas de la década de los 70, heredada de la dictadura de Lanusse, es obvio que estamos con una legislación desadecuada a los marcos de un Estado que incorpora como política de Estado el enfoque de derechos humanos para sus políticas públicas. Y al mismo tiempo, cuando das esta cifra de empresas recuperadas y de la cantidad de trabajadores que no solamente han garantizado la continuidad de la capacidad productiva, sino que la han reciclado y que han aumentado su capacidad de aumentar el nivel de captación de nuevos trabajadores. Estos son logros que implican derechos. Los derechos no siempre aparecen de una manera directa, sino que también surgen como procesos que se van derivando de decisiones políticas y sociales como las que vos estabas presentando. Yo simplemente quería, afirmar en el marco de tu presentación, que te repito, ha sido de mucha riqueza técnica, informativa, con datos muy fidedignos.
a conectarla con el objetivo del curso, que lógicamente para nosotros tiene la importancia que cada uno de los temas, mañana será el tema ambiental, de desarrollo sustentable, también lo vamos a situar, este tema del desarrollo sustentable, en el marco de los DESCA o de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y también el día siguiente, cuando trabajaremos sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, lo vamos a encarar desde la Convención sobre los Derechos del Niño. Y finalmente el viernes estaremos cerrando con Adolfo Pérez Esquivel un campo muy colectivo de derechos, como es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y en este derecho a la autodeterminación de los pueblos también está el derecho a la autodeterminación de pequeños espacios comunitarios constituidos jurídicamente o en proceso de reconocimiento legal, que son las cooperativas. Y en este sentido me parece entonces que nuestros estudiantes tienen que percibir toda esta información tan valiosa que ninguno de nosotros estaría en condiciones de brindarle. Por eso el agradecimiento a David, a toda la información que nos has proporcionado, y a los estudiantes invitarlos a que conecten esta información tan rica con los principios, con los objetivos y con los componentes que hemos trabajado en el día de ayer, básicamente, de manera muy dinámica, felizmente, con los componentes que marcan el proceso normativo de derechos humanos, que se conectan con las políticas basadas en el enfoque de derecho y que también tienen valores. Ayer trabajábamos un triángulo, voy cerrando ya 2 minutos. Ayer trabajábamos un triángulo, David, que seguramente ahora los estudiantes lo podrán incluso ampliar. El triángulo situaba en cada uno de sus 3 ángulos, por un lado, las normas en derechos humanos, por otro lado, los valores en derechos humanos y por otro lado, las políticas basadas en derechos humanos. Y a partir de allí se generó un proceso muy dinámico de construcción colectiva. Yo lo que le pido a los estudiantes es que ahora incorporen lo que ayer hemos trabajado en un marco general de derechos humanos, incorporen esta muy rica experiencia de economía social y fundamentalmente lo que has podido señalar del valor de las cooperativas en sus distintas modalidades y construcciones, con una abundante y muy precisa información. Esto quería, para ir cerrando, y agradecerte mucho que nos hayas brindado estas 2 horas de tan excelente presentación del tema. Bueno, aquí vamos cerrando y tus palabras de despedida, si querés. Sí, a mí una cosa muy cortita, simplemente. Para nosotros el tema de, como vos decías, la cooperativa no es lo central, sino que lo central es justamente la autogestión y la autodeterminación de los grupos. Después el tema de que sea cooperativa, mutual, asociación civil o nada, es como una cuestión accesoria y pragmática. Pero sí me parece interesante pensar, no sé si llamarlo autodeterminación de los pueblos en este caso, porque como vos decías, son comunidades más acotadas, comunidades de práctica pequeñas, algunas no tanto, pero no exceden las 200 personas. Pero sí que es importante para nosotros resaltar esto, el derecho, incluso el nuevo Código Civil lo plantea, ¿no? La autonomía de la voluntad, o sea, la posibilidad de generar una norma interna en los grupos, el grupo respete y puede ir construyendo como un derecho humano, lo que no siempre las normas sean heredadas desde afuera, sino que exista el derecho de poder definir normas propias con un criterio de justicia siempre, ¿no? O sea, pero siempre tratando de ir por un camino donde la justicia se vaya construyendo cada vez más, ¿no? Y eso permite abrir la creatividad a cosas que a veces uno
ni se le ocurre. O sea, recursos que están ahí parados durante años, de repente cuando el grupo los toma y los puede, creativamente desarrollar, se generan cosas maravillosas. Un poco esa es la idea, más digna. Bueno, les agradezco mucho. No, al contrario. A vos, David. Muchas gracias. Gracias, David. Nos vemos. Muy bien, perfecto. Bueno, hasta mañana entonces. Gracias, hasta mañana. Gracias, David. Gracias de nuevo, David.